Buen día con todos. Se declara instalado el colegiado. Preside la señora juez superior Condori Fernández. Se integran los jueces superiores Torre Muñoz y Carcaus Tocaya. En atención al expediente número 220-2016, cuaderno 108. A razón del recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado Rubén Farfán Gallegos contra la resolución número 3, expedida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resolvió declarar infundado el pedido de cese de prisión preventiva. Pasamos a la acreditación. Señorita fiscal. Buenos días con todos. Por el Ministerio Público, Liliana Liaga Cabrera, fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía Superior Especializada contra el Crimen Organizado, con domicilio procesal en Girón Carabaya, 442, oficina 503 y casilla electrónica número 85974. Muchas gracias. La defensa, por favor. Buenos días, señorita presidenta, señores magistrados, abogado Vladimir Carlos Villanueva, con los datos consignados en autos, casilla electrónica 51049, abogado defensor de Rubén Farfán Gallegos. Gracias, señor. ¿El investigado me escucha? Sí, señor magistrado. Correcto. Brinde sus nombres, apellidos completos, número de DNI y penal donde se encuentra. Buenos días, ante todo. Mi nombre es Rubén Farfán Gallegos. Mi DNI es 090-28-960 y me encuentro en el establecimiento penal de Miguel Castro Castro. Muy bien. Señorita especialista. Buenos días, señores miembros de la Primera Sala de Apelaciones Nacional y partes procesales presentes. Señores jueces superiores, miembros de la sala, doy cuenta que en el expediente 220-2016, cuaderno 108, viene en apelación interpuesta por la defensa técnica del investigado Rubén Farfán Gallegos contra la resolución número 3, de fecha 1 de abril del 2019, mediante el cual el acuo resolvió declarar infundado el pedido de cese de prisión preventiva requerido por el imputado antes mencionado con motivo de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Con fecha 4 de abril del año 2019, la defensa técnica de Rubén Farfán Gallegos fundamenta por escrito su recurso, solicitando que el superior le revoque la resolución emitida el 1 de abril del 2019 y en consecuencia se declare fundada la solicitud de cese de prisión preventiva, solicitando que se imponga comparecencia con restricciones. Mediante la resolución número 4 de fecha 23 de abril del 2019, el acuo concede el recurso de apelación. Finalmente, la Primera Sala de Apelaciones Nacional, mediante resolución número 5 de fecha 8 de mayo del 2019, admite el recurso de apelación convocando audiencia para el día de la fecha. Es todo por cuanto debo de informar. Gracias. Se pregunta a la defensa si se va a ratificar del recurso impugnatorio. En todos sus extremos, señorita magistrada. Correcto. Bien, la sala dispone otorgar hasta 10 minutos a cada parte procesal para que exponga las alegaciones que crean pertinentes con una posibilidad de dúplica de hasta 3 minutos. Señor abogado, lo escuchamos. Señorita presidenta, señores magistrados, la defensa solicita, conforme se ha dado cuenta, se revoque la apelada y reformándola se declare fundada e imponiendo comparecencia con restricciones a mi patrocinado. El acuo, al momento de pronunciarse, señorita presidenta, señores magistrados, no lo ha hecho en relación a los dos extremos que la defensa ha señalado, por la cual solicita la cesación de la prisión preventiva. Primero, sobre los graves y fundados elementos de convicción. En este caso, de los acompañados, consideramos que han enervado los inicialmente tenidos en cuenta. Y segundo, el riesgo procesal, porque hemos anexado los documentos a través de las cuales demostramos que no se presenta ya el riesgo procesal que se consideró inicialmente la fuga para que mi patrocinado se le imponga los 36 meses de prisión preventiva. El juez que resolvió nos señaló en el primer fundamento, que es materia de cuestionamiento. Vemos que en el anterior cese de prisión preventiva también ya habían sido valorados. En este requerimiento se adjuntó todos estos documentos. Si bien es cierto que el abogado señala que todo esto se refuerzan entre sí, dado que cuentan que no participó en el delito, pero no está en tela de juicio
que Juan Ramos Bellido registra sanción disciplinaria y que haya propuesto el traslado del señor Farfán por incumplimiento de sus funciones. Bien, pero para situarnos en el contexto y entenderlo mejor la posición del magistrado, ¿cuál es la imputación fáctica que se formula a mi patrocinado? De acuerdo a la formalización de la investigación preparatoria, a su vez, también recogida en el auto de prisión preventiva, se atribuye a mi patrocinado haber recibido dinero por parte de la organización criminal, específicamente la cantidad de 5,000 soles, de parte del cabecilla de la organización Enrique Ramos Bellido Quique, el día viernes 23 de junio del 2017, con el propósito de que Quique permanezca en el centro de reclusión de la capilla de la ciudad de Juliaca, cárcel bajo competencia funcional del imputado, y que no sea cambiado al establecimiento penal de Chayapalca. Esa es la imputación concreta que se formula contra mi patrocinado. Por eso es que el juez señala que no está en tela de juicio que Juan Enrique Ramos Bellido registre sanción disciplinaria, ni que haya una propuesta de traslado por parte del señor Farfán. Esta posición asumida por el juzgado no tiene o no es de recibo y carece de una evaluación seria sobre las circunstancias concretas en materia de imputación. Primer aspecto. Debo informar a la sala que efectivamente, señores magistrados, nosotros habíamos solicitado en anterior ocasión un cese de prisión preventiva, lo cual fue declarado infundado en apelación, fue confirmada, y el único argumento de la sala en aquel entonces fue señalar de que si bien es cierto hay nuevos elementos de convicción, pero se necesita uno más que refuerce, y acá las hemos presentado. Las instrumentales efectivamente son las que hemos presentado, como ya está acá indicado. Pero las testimoniales que se han anexado son nuevos, o sea, se han producido después de que la sala confirmó, declarando infundada el cese de la prisión preventiva inicialmente peticionada. Ahora, de los argumentos del juzgado se desprenden dos situaciones. Nos dice que en relación al extremo que algunos documentos ya fueron presentados en anterior petición de la cese de prisión preventiva. El hecho de que hayan sido presentados y nuevamente se han anexado, adjuntando además otras testimoniales, no significa, señorita, que ya estos documentos que anteriormente fueron evaluados perdieron su naturaleza de nuevos elementos de convicción. La ley y la Corte Suprema solo nos señalan que los nuevos elementos son aquellos que se han producido después de haberse dado la prisión preventiva. Y efectivamente estos documentales y luego las testimoniales se han producido en ese sentido, de manera que siguen manteniendo su naturaleza de nuevos elementos de convicción y deben de ser valorados con los que nuevamente con los nuevos que se han acompañado en esta petición, situación que no ha tenido en cuenta el ACU. Dentro de estos documentos hay dos cuestiones que hemos anexado. Primero, para desvirtuar los graves y fundados elementos, y segundo, el riesgo procesal, conforme se ve en la petición inicial. En el otro código número 2 se acompañan los documentos en la cual nosotros desvirtuamos el riesgo procesal, porque hay riesgo familiar, riesgo laboral y riesgo domiciliario. Pero sin embargo el juez dice, no, como ya se presentaron y no se pronuncia sobre ese extremo. En relación al segundo punto, dice el juicio de que Ramos Bellido no registre sanción disciplinaria. Sobre este punto, señor, nosotros presentamos un informe 08 del 2017, a través de la cual la imputación es, el propósito era que Ramos Bellido no sea trasladado al establecimiento penal de Chayapalca. Bueno, pero para que se concrete ese traslado no se puede hacer de manera arbitraria. Nosotros tenemos que evaluar si mi patrocinado tenía competencia funcional o no para determinar ese traslado, sino pues cómo se realiza el traslado, porque esa es la imputación, situación que no tiene en cuenta el ACU. Entonces, ¿cómo es que se realiza el traslado? A propuesta del Consejo Técnico Penitenciario. El Consejo Técnico propone, elabora un acta y lo eleva a la dirección regional del cual era el presidente, mi patrocinado. Pero si no hay esa acta del Consejo Técnico, no se puede realizar el traslado. Mi patrocinado no puede determinar. Y con este informe nosotros determinamos que mi patrocinado no tiene competencia. Luego, para poder determinar un traslado tiene que haber una razón objetiva. No se puede realizar de manera arbitraria. Puede ser por cuestiones de seguridad o haberles encontrado al interno en posesión de alguna situación que genere riesgos a la seguridad del establecimiento penal. Y con este cuadro consolidado de intervenciones 2016-2017,
nosotros demostramos que mi patrocinado sí se ha preocupado de la seguridad y ha realizado una serie de requisas, ha ordenado la realización de una serie de requisas en el establecimiento penal. También nosotros acompañamos un oficio en la que se detalla que mi patrocinado efectivamente ha concurrido al establecimiento penal de Juliaca, porque se dice que Rubén Farfán le solicitó dinero al señor Juan Enrique Ramos Bellido. ¿Pero cómo? No hay ninguna comunicación telefónica. Pero sí mi patrocinado registra ingreso a ese penal. Entonces lo que hay que verificar es si en esos ingresos tuvo un encuentro con Juan Enrique Ramos Bellido. Y acá con este informe se demuestra que ingresó el 4 de enero del 2017, el 28 de enero del 2017, el 4 de febrero del 2017, el 27 de marzo del 2017, el 22 de julio del 2017 y el 24 de junio del 2017. Este es 22 de junio del 2017, un día antes de lo que supuestamente recibió el dinero. Y lo verificaremos. Luego tenemos el cuaderno de esclusa principal que se acompañó, a través de la cual nosotros verificamos que mi patrocinado ingresó y fue escrupulosamente revisado antes de su ingreso. Y existe todas las anotaciones. De manera que con estas instrumentales sí se dan demostrando cuáles fueron las circunstancias que rodearon. Y no tiene sentido que el juez nos venga a decir que eso no es materia de evaluación ni ha sido objeto de imputación. Porque cuando evaluamos el hecho tenemos que evaluar sus circunstancias. Pero si no, ¿de qué hablamos? En relación al segundo punto que el señor magistrado ha tomado en cuenta, en el segundo fundamento nos dice, su abogado manifiesta que son dichos del Ministerio Público y no está corroborado, y mayor fuerza tendría lo señalado en el cese, ya que existe declaración de Georgina Calizaya Ampuero de un préstamo hecho a Ramos Bellido y tendría consecuencia lógica de analizar en forma conjunta. Pero el juez nos ha planteado tres cuestiones. Primero, señorita magistrada, hay una declaración que se ha incorporado acá de un testigo donde dice que ella fue el que le prestó los 5,000 soles a Enrique Ramos Bellido. Y es a ella quien recibió esos 5,000 soles como pago de ese préstamo. Pero el juez nos dice en esta resolución, primero, señor, no hay un contrato de préstamo dinerario, por lo tanto no es creíble la versión. Y segundo, nos dicho, si bien es cierto, no hay una petición directa del señor Farfán Gallegos al señor Enrique Ramos Bellido, no hay, él mismo lo reconoce, que no hay petición directa, pero dice no había necesidad. Y segundo, que Georgina al declarar en su declaración testimonial ha señalado que en alguna oportunidad fue investigada por el delito de extorsión. Y por esas consideraciones no es creíble su versión. Pues bien, señorita presidenta, sobre este extremo, nosotros hemos acompañado las declaraciones testimoniales y estas no se ha presentado en el cese de prisión preventiva anterior. Tenemos la declaración indagatoria, por ejemplo, de Damiana Rita Solís Arayasi, porque esos 5,000 soles es enviado de Lima por la esposa de Ramos Bellido, que es Milena Polache Seminario, y le envía a la ciudad de Puno quien recibe es la señora Damiana Rita Solís Arayasi. Si bien es cierto, a ella luego le han ampliado la formalización de la investigación preparatoria, pero cuando declara con todas las garantías de ley en presencia fiscal y su abogado defensor, ella señala primero, sí, recibí los 5,000 soles. Segundo, fue por encargo del señor Ramos Bellido. Tercero, ese dinero yo se lo entregué a la señora María. Cuarto, las cuestiones indiciarias por las que se supone que mi patrocinado recibió es porque esta señora fue a la regional Puno. Se encontró con el señor Eddie Condori Manzano, que se desenvolvía como chofer de la regional, no de mi patrocinado. Y como hay una nota de agente que ve ese encuentro, entonces dice, sí, señor. Entonces le entregó el dinero y se lo pasó a Rubén Farfán. Pero la señora Georgina en su declaración señala que ese dinero le entregó a María. Y cuando fue ahí, fue llevando un sobre donde tenía al interior unas fotografías. Y fue para averiguar y preguntar cuáles eran los requisitos para lograr ella el traslado de su esposo del establecimiento penal de Chayapalca hacia el establecimiento penal de Tacna. Y fue a preguntar eso. Y le dijeron, y señor, entonces, ¿por qué fue esto? Bueno, porque yo fui a reconocerle al señor Condori, porque si me llamaba Milena tenía que decir, sí, efectivamente, pues era fulano de tal. Toda vez que Enrique Ramos Bellido me había indicado que le estaba mintiendo a su esposa. También hemos acompañado la declaración de Wilder Endison Saavedra Tupac Yupanqui, que es el director del penal en aquel entonces, y él señala que efectivamente se han hecho requisas en presencia de Farfán, con la policía, con la fiscalía, con todas otras cosas. Que el señor Farfán, cuando concurría,
daba vuelta a todos los pabellones de máxima, de mediana y de régimen especial. Que efectivamente el señor Farfán ha ido el 22 y 23 de junio del 2017. Y cuando ingresó al penal, en ese momento él no estaba, pero 5 minutos después ingresó. Y luego dice, efectivamente Rubén Farfán ingresó al pabellón donde se encontraba el señor Ramos Bellido. Pero ahí hay un alcaide. Y ese alcaide es el que elabora el cuaderno de ingreso y salida y todas las ocurrencias al interior de ese pabellón, que lo veremos luego. Esa es la posición que asume el señor director y que efectivamente el señor iba, o las cuestiones que trataban eran las cuestiones de seguridad y las de implementación de talleres para el trabajo de los internos. Hemos acompañado también la declaración testimonial de Roger Celso Sala Soto, que era el jefe de seguridad del penal en aquel entonces cuando mi patrocinado se desenvolvía como director del penal. Él dice, nunca me he entrevistado con el señor y efectivamente dice que recuerdo que el señor sí vino y el alcaide de servicio venía de la región. Él tomó conocimiento por información del alcaide, pero nunca se ha entrevistado. Llegaba y se entrevistaba con el director del penal. Esa es la situación concreta. ¿Con quién se entrevistaba Farfán? Con el director del penal. Tenemos la declaración de Georgina Calizaya Ampuero, que esta es una cuestión sumamente importante. Primero, esta señora se apersona de mutuo propio a la Fiscalía de Investigación Preparatoria y solicita emitir su declaración testimonial. Y ella dice, efectivamente, tiene un esposo al interior del penal que comparte en celda con el señor Enrique Ramos Bellido y que lo visita hace 13 años a ese penal. Segundo, dice que efectivamente le llaman María porque cuando ingresa su hijo y va ahí el cura, canta el Ave María y a ella le dicen María. Tercero, que le conoce a la señora Rita Solís Arayasi, quien recibió el dinero, como lunareja porque tiene un lunar, y que es ella quien le entregó los 5,000 soles por encargo de Enrique Ramos Bellido, a cuenta de pago del préstamo que ella le había hecho. Luego en su pregunta 13 dice sí, que ella le hizo el préstamo al señor Ramos Bellido, incluso describe su actividad laboral. Y dice, ¿cuándo le entregaron? El 23 de junio. Ella recibe los 5,000 soles. Entonces, esta declaración testimonial acredita claramente que quien recibe los 5,000 soles no es pues mi patrocinado, sino esta señora Georgina Calizaya Ampuero. Ahora el ACUO dice, no se puede creer primero, porque esta señora ha dicho que tiene, en su declaración ha dicho que tiene antecedentes por extorsión. Y eso no es cierto, señorita. Se está vulnerando el principio de presunción de inocencia, reconocido constitucionalmente, que señala que toda persona se le presume inocente hasta que no se declare judicialmente su responsabilidad. Que la señora ha indicado sí, que su cuñado le dijo, sí señor, te voy a denunciar por extorsión porque no está recibiéndome bien la pensión de alimentos, no significa que tenga antecedentes. Es la interpretación de la señora, pero hay que ver pues hay que ver las anotaciones, y no existe ninguna anotación, de manera que la posición asumida por el magistrado es errónea. Y segundo, este es una testigo, y el testigo tiene la obligación de decir la verdad. Si no dice la verdad, el testigo puede desprenderse una responsabilidad penal. Y si el juez dice, no señor, no se le puede creer porque está mintiendo, entonces debió cursar partes al Ministerio Público, porque esta señora está mintiendo, hay falso testimonio. Como juez, obviamente, pues si ve que se está incurriendo en un delito, tiene que remitir copias al Ministerio Público. Y no se puede decir, no se le puede creer por esa circunstancia. Tenemos la declaración de Dayana Senda Mendoza Vázquez. Ella dice, no es 22 de julio, es 22 de junio. Yo me confundí en consignar. Ahora, señala claramente, el señor Farfán Gallegos el 22 de junio ingresó a las 12:35, no estaba el director del penal. Y el director del penal ingresó a las 13:41, o sea, 5 minutos después que él haya ingresado. Y se encontraron con el señor Farfán. Tenemos la declaración de Edwin David Cruz Velázquez, quien era el alcaide del pabellón B, donde estaba recluido el señor Ramos Bellido. Él dice, vino el señor Farfán. ¿Y con quién vino? Con el director del penal. ¿Estuvo usted presente? Sí, señor, yo estuve presente ahí, porque yo trabajo ahí en ese pabellón. Y le preguntan, señor, ¿usted ha descrito todas las ocurrencias en su registro? Sí, ahí está descrito. ¿Vio que el señor se entrevistó con Ramos Bellido? No. Él no pudo apreciar esa entrevista de Ramos Bellido con mi patrocinado. ¿En qué momento entonces le pidió los 5,000 soles? Si el mismo testigo dice, yo no lo he visto conversar. Ahora también dice, ¿no? Donde visualicé, claro, los internos se le han acercado, pero no pude distinguirse entre ellos estaba el señor Ramos Bellido. Yo estuve ahí presente.
Ahora, ¿qué dice el señor juez sobre esto? El Ministerio Público dice, debe de tenerse en cuenta de que ellos son subordinados del señor Farfán. Bueno, eran sus subordinados, pero ¿qué tiene que ver esto? Todas estas declaraciones testimoniales, señor presidente, señoritos magistrados, son clarísimos en indicar. Ahora, si el juez estaba convencido de que todos estos testigos están mintiendo, debería remitir copias pues al Ministerio Público para que se inicie el proceso penal, porque son testigos obligados a decir la verdad y tendrían que ser procesados. Y tenemos, señor, el acta fiscal, porque el fiscal concurrió a Puno y le dijo ahí, entrégueme usted todos los instrumentales. Y ahí tenemos, señor, en las instrumentales que efectivamente ingresa ese pabellón B, mi patrocinado con el director del penal y el alcaide, y no se encuentra nada. Algunas otras cuestiones adicionales para concluir. Tenemos también la declaración testimonial que se ha acompañado del señor Eddie Condori Manzano. Eddie Condori Manzano era el que se desenvolvía como chofer, pero del regional, no solo de mi patrocinado. Y en la respuesta a la pregunta número 11 dice, yo no he recibido ningún tipo de dinero. Y él declaró antes que le formalicen la investigación preparatoria, porque han ampliado y le han comprendido. O sea, declaró como testigo. Y como testigo estaba obligado a decir la verdad. Y para concluir, señorita presidenta, nosotros también hemos acompañado las instrumentales a través de la cual nosotros consideramos que no existe riesgo procesal. El magistrado no se ha pronunciado, nos ha dicho, esas instrumentales ya fueron acompañadas, pero señor, ¿qué circunstancia acredita? Consideramos que no hay peligrosismo procesal conforme lo señala el recurso de casación 1145 del 2018, donde dice, el juicio de peligrosismo debe ser afirmada de un riesgo concreto, que el estándar para la convicción judicial en este punto no es la sospecha grave o fundada exigible para determinación del fumus comici delicti, sino justificar la existencia de medios suficientes a disposición del imputado para perpetrar la fuga. Riesgo concreto, ¿qué medios tiene mi patrocinado para perpetrar la fuga? Tiene arraigo familiar, tiene arraigo domiciliario. Este señor ha sido 30 años de actividad laboral en el INPE, nunca ha registrado sanción disciplinaria, de manera que no existe riesgo procesal de que mi patrocinado pueda obstruir, o mejor dicho, pueda fugar, porque ese es uno de los considerandos que se ha tenido en cuenta al momento de imponer la prisión preventiva. Finalmente, señorita, ya tiene mi patrocinado 1 año y 10 meses. Y en esta casación dice, debe de tenerse en cuenta la progresividad de la investigación. Sobre los que se tuvo en cuenta para dictar la prisión preventiva, ¿qué nuevo elemento ha copiado el fiscal? Ninguno. Todos estos nuevos elementos ponen en cuestión, tienen suficiente entidad. De manera que 1 año y 10 meses ni siquiera un solo elemento que pueda acreditar algo más que mi patrocinado haya recibido los 5,000. Concluye, señor abogado. Por todas estas consideraciones, señorita presidenta, solicitamos se revoque la apelada y se declare fundada el cese y se le imponga comparecencia restringida con restricciones. Eso es todo. Se corre traslado a la Fiscalía por el mismo tiempo utilizado por el abogado. Gracias. La Fiscalía solicita se confirme la resolución venida en grados por los argumentos que paso a exponer. La defensa técnica efectivamente presentó en el primer cese de prisión preventiva, que fue declarado infundado y confirmado por vuestra sala, diversos documentos que ha detallado y agrega en este cese que nos lleva a esta audiencia 5 declaraciones nuevas, ¿no? De los documentos, efectivamente, también comparto la posición del abogado de que debe analizarse todos los elementos de convicción para establecer si estos, aunado con los nuevos elementos que está presentando para el cese que nos trae aquí, tienen la suficientemente fuerza para desvirtuar o para demostrar que no concurrieron los motivos por los cuales se dictó la prisión preventiva. El abogado de la defensa hace de conocer la carta número 001-2017, en la cual se advierte el certificado de conducta de Enrique Ramos Bellido, ¿no? En la cual se resalta que no registra ninguna sanción. Aunado a ello, el informe 008-2017, también correspondiente emitido por el secretario del Consejo Técnico Penitenciario de Juliaca, a través del cual da cuenta de que no existe ningún acta del Consejo ni oficio de elevación sobre la propuesta del traslado de Enrique Ramos Bellido, ¿no? Esto a efectos de establecer de que no existía ninguna oficio en la cual se solicite el traslado del interno a Chayapalca.
Lo cierto es, señores magistrados, es que como ya lo ha establecido el Ministerio Público, este traslado no iba a ser realizado, no existía. El Ministerio Público en su imputación no refiere de que este traslado iba a ser realizado a través de una propuesta del Consejo Técnico Penitenciario, sino que el Ministerio Público hace acotación respecto a este traslado a Chayapalca, del penal de Juliaca a Chayapalca de Enrique Ramos Bellido, por comunicaciones que se advierten en la carpeta fiscal. Se advierte pues la comunicación 19 y la comunicación número 20, ambas del 3 de mayo del 2017, en la cual los interlocutores son Milena Pulache Seminario, pareja sentimental, madre de los hijos de Enrique Ramos Bellido, ¿no? Con una persona que se identifica el número como Delia, pero en la conversación el interlocutor que utiliza el teléfono de Delia, que lo tienen las personas de Constelación, los efectivos policiales de Constelación, se advierte que esa persona era Alexander, ¿no? Alexander, que era uno de los hijos de Jacinto Aucayari Bellido, más conocido, ¿no? Como el Cholo Jacinto, medio hermano de Enrique Ramos Bellido, en la cual Milena Pulache Seminario le hace conocer a Alexander de los problemas que tenía porque la esposa, o una de las parejas de Jacinto Aucayari Bellido había ido a la región Puno. Y dice textualmente, según la transcripción, mira, ahora la Vicky está en Puno, ya la Vicky ha llegado al regional de Puno, queriéndole pagar para $50,000 para que el otro lo trasladen a Chayapalca. Pero gracias a Dios, como tengo amistades, una amistad de allá de Puno me habla, me dice que acá está la mujer, aquí está la mujer de Jacinto. La Vicky, sí, acá ha venido con 2 mujeres. Agrega Milena Pulache Seminario, ¿no? Mira, ahorita lo trasladan a Chayapalca, me quedo sola yo, se quedan solas ustedes y la mujer feliz, ¿no? Luego, en otra conversación, en la comunicación número 20, ella dice algo más que del regional de Puno, teniendo en cuenta que Rubén Farfán Gallegos era el presidente regional del INPE de Puno, ¿no? Y refiere, Milena dice, ella ya habló con Farfán, es decir, da uno de los apellidos que corresponde al primer apellido de aquí del procesado, ¿no? El presidente regional lo identifica a Farfán como presidente regional, el Farfán, y como yo tengo comunicación con Jaro, Jaro es una persona un apellido de una persona que trabajaba en el INPE, que era conocida por Milena según su propia comunicación. Yo le llamo, mire señor Jaro, le dije, a mi esposo lo trasladan por las puras, no por las puras los van a trasladar, me dice. Señora Milena, si Farfán ya recibió, me dice, mira, Farfán está que le pagan 50. Si Farfán ya recibió, me dice, la cosa es que usted vaya, le manden una denuncia escrita, por lo que ellos van a hacer es sembrarle un teléfono. Lo más seguro es sembrarle un teléfono. Es decir, ya en mayo del 2017, lo que se tenía conocimiento, de acuerdo a lo que Milena Pulache Seminario le comunica a su sobrino, es que este traslado no iba a ser por una propuesta del Consejo. Lo que se trataba es de que una persona externa, la expareja de Jacinto Collari, estaba pagando para que lo traslade, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice Milena? Que este traslado se iba a hacer a través de un sembrado del teléfono para generar una sanción. Eso es lo que dice. Entonces, los documentos presentados por el abogado de la defensa, efectivamente, no es que haya habido todavía una propuesta del Consejo Técnico Penitenciario. Refiere también sobre un oficio que acompaña el cuaderno de ocurrencias. Esto es respecto a la visita que hace Rubén Farfán Gallegos el 22 de junio del 2017. Hace mención también a una declaración testimonial, que es una declaración nueva, declaración de Dayana Senda Mendoza Vázquez, ¿no? Esta persona es un agente penitenciario. Lo cierto es que en el cuaderno se había colocado fecha 22 de julio. Y efectivamente se remite también a un oficio que ya se encontraba en la carpeta, que la fecha era 22 de junio y no 22 de julio del 2017. Y eso lo reafirma la testigo Dayana Senda Mendoza. Lo cierto, señores magistrados, ¿por qué es importante ello? Porque el 22 de junio del 2017, Enrique Ramos Bellido, de acuerdo a las actas de transcripción, se comunica con Milena Pulache Seminario y le dice, le indica en la comunicación número 1, de fecha 22 de junio del 2017, a las 14:08 horas.
2 de la tarde con 8 minutos. Le dice en un mensaje de texto, ¿no? Amor, ha venido de la región, el mismo regional, el jefe me ha contado todo lo que han querido pagar, $15,000, dice acá, para que me trasladen, pero me dice que me va a chalequear, ¿no? Esta comunicación, si vemos la hora, la fecha es el 22 de junio. El 22 de junio, efectivamente, Rubén Farfán Gallegos ingresa al penal donde se encontraba Enrique Ramos Bellido y permanece desde la 1:35 hasta las 2:40, si mal no me equivoco. Y esta comunicación es en ese interín, a las 2:08 de la tarde, ¿no? Indicando que se había entrevistado con el mismo regional y que le iba a chalequear, que en el argot, ¿no? Se conoce chalequear, pero es dar seguridad, ¿no? Entonces, es ahí donde la pareja sentimental de Enrique Ramos Bellido le dice, dale un regalo. Y le dice, sí. Y él le dice, quiere 5,000 soles. Es lo que escribe Ramos Bellido y le manda a su pareja. Y ella le contesta, dile cómo le puede hacer llegar la familia, ¿no? Y él le refiere que en una comunicación, la comunicación número 12, todas del 22 de junio, le refiere, el señor se llama Eddie Condori, es el chofer, es un flaco de 1,70 m, 50 años, que vaya de parte mía, ¿ok? ¿Por qué? Porque en las comunicaciones anteriores, comunicación 11, Enrique Ramos Bellido le dice, no puedes mandar con la misma señora, con la Rita, que no es otra persona que Damiana Rita Solís Sarayasi, ¿no? Cuya declaración también ha hecho mención la defensa técnica. Entonces, señores magistrados, las documentales presentadas por la defensa técnica respecto a la visita que hace el 22 de junio del 2017 a Rubén Farfán Gallegos al penal, efectivamente lo que hacen es corroborar estas comunicaciones, ¿no? Por la fecha, por el interín y por la propia comunicación en sí, de que había ido el regional. Menciona también la defensa técnica la declaración indagatoria de Damiana Rita Solís Sarayasi, y esta guarda relación con la declaración de Georgina Calizaya Ampuero. Esta también es nueva, Georgina Calizaya Ampuero. ¿Por qué? Efectivamente, Damiana Rita Solís Sarayasi, ya en el anterior se confirmaba por vuestra sala, en que se declaró infundado, se advierte que esta persona refiere que sí llevó el dinero, ¿no? Pero este dinero era para una tal María. Es por ello que la defensa técnica hace resaltar que esta María no era otra persona que Georgina Calizaya Ampuero, ¿no? Quien refiere que le había hecho un préstamo que había de 5,000 soles a Enrique Ramos Bellido de un dinero que ella había guardado para la operación de un hijo, ¿no? Y que se lo había entregado en la mano a Enrique Ramos Bellido. Y para la entrega se le entregó a Rita el día 23 de junio, al día siguiente de la comunicación de Enrique Ramos Bellido y Milena Pulachi Seminario. Y dice así, yo la encontré el sábado cuando iba a subir al carro y ella me dijo que si tu encargo aquí está. Eran aproximadamente entre las 7 u 8 de la mañana, 7 a 8 de la mañana. Lo cierto, señores magistrados, es que en la nota de agente número 39 del 2017 se advierte una serie de fotografías en la cual, ¿no?, guardan relación con las comunicaciones que tuvo Enrique Ramos Bellido con Milena Pulachi Seminario. Es decir, aproximadamente el día 23 de junio, a las 9:11 de la mañana, Milena Pulachi Seminario le escribe a Enrique Ramos Bellido y le dice, ya está Rita en la región. Efectivamente, se advierte de las fotografías que a las 9:14 de la mañana, o sea, 3 minutos después de la comunicación, se le observa a Rita a una cuadra de la oficina regional. Se observa también, y hay fotografías de que ella se le ve con un sobre manila, ¿no?, en la mano izquierda. Y efectivamente el encuentro con una persona de gorrita, que lo identifican como Eddie Condori, que era el chofer del señor Farfán Gallegos. Esto coincide con la comunicación, se da el encuentro de estas dos personas que estaban identificadas, Rita y Eddie Condori. Asimismo, en las fotografías se advierte a las 9:21, Rolando Condori Manzano ingresa a la oficina regional, es decir, ya se había separado, ya no estaban juntos con Rita Sarayasi. Y a las 9:29, es decir, 8 minutos después, Milena Pulachi Seminario le escribe a Enrique Ramos Bellido, ya le entregaron al señor. Ah, ya bacán, contesta Enrique. Milena dice, estaba con gorrito.
haya ya dentro mismo. Es decir, todas las comunicaciones se advierte de que el dinero de estos 5.000 soles iban a ser entregados al chofer a pedido de Enrique Ramos Bellido por la solicitud que le había hecho Rubén Farfán Gallegos para darle seguridad, ¿no? Efectivamente, las declaraciones, refiere el abogado, que no han sido tomadas en cuenta por el señor juez. Debe tenerse en cuenta, señores magistrados, que esta declaración de Georgina Calizaya Ampuero y Rita Solís Sorayasi no cuentan con fiabilidad suficiente, ¿no? Toda vez de que esta persona de Rita Solís Sorayasi refiere que su propia versión, que no está acompañada con otro elemento de convicción que refuerce la misma, a efectos de establecer que Enrique Ramos Bellido le había mentido a su señora, ¿no? A su pareja sentimental para la entrega de este dinero porque era de un préstamo para un regalo de sus hijos de 5.000 soles que fue realizado a versión de Georgina Calizaya, que fue realizado en diciembre del 2016. No existe otro elemento de convicción que lo corrobore más que su propia declaración. Refiere también el abogado de la defensa la declaración de Wilder Edinson Saavedra, que es una nueva declaración. Y él, lo que quiere resaltar la fiscalía es que efectivamente él refiere en la respuesta número 19 que no vio que haya conversado Farfán Gallegos con Ramos Bellido y tampoco dijo que iba a conversar con él. Sin embargo, en la respuesta a su pregunta número 20, dijo si él había permanecido todo el tiempo, porque una persona que permanece todo el tiempo al lado de otra puede dar fe o es testigo, ¿no?, de lo que ha realizado esta persona. En este caso, Rubén Farfán Gallegos. Y él refiere, según veo el parte diario, la hora de ingreso de Farfán Gallegos es a la 1:35 del jueves 22. Y a esa hora de almuerzo es probable que no haya estado presente. Con sinceridad, no recuerdo. Normalmente yo no almuerzo en el penal, sino en el restaurante afuera, siempre de 1 a 2 de la tarde. Es decir, el señor no estuvo permanentemente con él, ni siquiera recuerda que haya estado. La otra declaración que hace mención el abogado, que es nueva también, es la declaración de Roger Celso Sala Soto, en la que él hace mención a una serie de respuestas que dio el señor, pero en la pregunta número 14, ¿no?, dice: respecto a quién le comunicó el ingreso del señor Farfán el 22 de julio. Dijo, recuerdo que el alcalde de servicio me dijo que venía al regional, pero nunca se ha entrevistado conmigo. Es decir, nunca tuvo ninguna relación el día de los hechos en el que le habría solicitado a Enrique Ramos Bellido el dinero. Luego tenemos como otra declaración la declaración de Edwin David Cruz Velázquez, ¿no?, en la que efectivamente, como dice el abogado, él no pudo distinguir si entre ellos, si entre las personas, los internos que se acercaron a Farfán Gallegos, se encontraba el señor Juan Enrique Ramos Bellido. Él no dice que no vio que se haya acercado, no pudo distinguir. No estaba en la posibilidad de poder establecer quiénes se habían acercado a Rubén Farfán Gallegos. Refiere también el abogado de la defensa técnica respecto al peligro procesal, que ha presentado una serie de documentos en su pedido a efecto de desvirtuar en cuanto al peligro procesal, por lo cual se le dictó también prisión preventiva a su patrocinado. Se advierte del escrito, señores magistrados, que son copias certificadas de domicilio, copia de 2 documentos de su esposa, copia de documento de identidad de su esposa, copia de documento de identidad de sus dos hijos, un impuesto predial y una copia del oficio que remite el exhorto, bueno, con la declaración, ¿no? Debemos tener en cuenta, señores magistrados, que lo que se cuestionó en la prisión preventiva es la calidad de arraigo laboral, pues cumplió esta persona, cometió el delito en ejercicio de las funciones como funcionario del Instituto Nacional Penitenciario. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el peligro procesal que se destacó, el que se fundamentó, los factores por los cuales se tomaron en cuenta para el peligro procesal en la prisión preventiva fue la gravedad de la pena y ser integrante de una organización criminal y la magnitud del daño causado, los cuales no son desvirtuados por las documentales presentadas por la defensa técnica, ¿no? Por lo tanto, el Ministerio Público advierte que los nuevos elementos de convicción presentados por el abogado, si bien pueden considerarse nuevos, no tienen la suficiente intensidad para poder demostrar que para poder demostrar
que no concurren los motivos por los cuales se dictó la prisión preventiva. Por ello, la Fiscalía solicita se confirme la resolución venida en grado. Gracias, señorita fiscal. ¿La defensa desea alegar? 3 minutos, señor. De la posición asumida por el Ministerio Público, hay necesidad de hacer algunas precisiones. Primero, nos habla del registro de comunicación número 19 que se da entre Milena Pulache Seminario y el señor Alexander, donde se dice, ¿sabes qué? La esposa de Jacinto, del Cholo Jacinto, que es el hermano de este señor Enrique Ramos Bellido, está en Puno y le están ofreciendo 5,000 soles, $50,000. El Ministerio Público ha ido a la regional, ha solicitado los videos. ¿Se registra acaso, señorita del Ministerio Público, el ingreso de esta señora al interior? No. ¿Han podido corroborar? No. Entonces, ¿cómo nos puede demostrar con un dato objetivo que la señora o esposa del Cholo Jacinto haya ingresado a entrevistarse como mi patrocinado? ¿Cómo? Si han ido a la regional, han hecho toda la investigación y no las han ubicado. Entonces, queda claro que esta es una conversación donde no tiene ninguna relación mi patrocinado. Segundo, nos ha señalado de que la esposa del extinto Jacinto se entrevistó y esa circunstancia se ha producido. ¿Cuál es el dato objetivo de que se ha producido esa entrevista con mi patrocinado? No existe ninguna. Han hecho toda la investigación, han ido a la ciudad de Puno, han recabado todas las instrumentales y los videos. ¿Cuál? Ninguna. Tercero, se nos dice, hay una concordancia porque la señora Rita Solís Araya sí va a la regional. Sí, eso no lo niega. Pero la explicación está en su declaración. Dice, Quique me dijo, vamos a engañarla a mi esposa para que me mande los 5,000 soles. Esos 5,000 soles se los entregué a Georgina Calizaya. ¿Y por qué fue a Puno? Para verificar quién era el señor Eddie. Tenía que conocerlo porque me podía preguntar Milena. Pero yo fui llevando un sobre donde llevaba unas fotos y fui de paso para averiguar cuál era el requisito para trasladar a mi esposo de Chayapalcatacno. La explicación es clara. Y hay una nota de agente, y en la nota de agente realizada por expertos en investigación criminal en el seguimiento, ¿qué dice? Que le ven a Rita Solís con su sobre. Pero ellos no dicen le ha entregado a Eddie Condori, son muy cuidadosos. El Ministerio Público dice otra cosa. Acá dice se infiere. Ellos suponen, sospechan. Lo dicen los expertos en investigación criminal. También nos ha dicho de que el 22 de junio efectivamente mi patrocinado ha ingresado al establecimiento penal y nosotros no hemos negado. Ha ingresado mi patrocinado al establecimiento penal. Pero debemos tener dos cuestiones en cuenta. Primero está la puerta de ingreso y segundo está el pabellón. Hay dos trayectos. En la puerta de ingreso mi patrocinado ingresa a las 3:35, efectivamente. Y no estaba el director del penal, no hemos dicho nosotros lo contrario. El director del penal ingresa a las 3:41, 5 minutos después o 6 minutos después. Pero este es al interior del penal. Luego, mi patrocinado ha hecho recorrido en todos los pabellones. Y dentro de ese recorrido ha llegado al pabellón B. Hay que referir eso, pues, señorita del Ministerio Público. De la puerta del penal al pabellón B hay un trayecto. Pero cuando ingresa al pabellón B, acá dice la instrumental que lo hemos glosado con toda claridad, donde describe el alcaide de servicio a la que usted no hace referencia. El alcaide de servicio, el señor Edwin, ¿qué dice? Sí, señor. Ingresó, ¿quién? Rubén Farfán Gallegos, el director del penal y yo. Y le dice, ¿usted estuvo todo el tiempo? Sí, yo trabajo allí. ¿Usted vio? No, pues no pude advertir, no había este señor. Pero ¿quiénes ingresan ahí? Ingresaron juntos, pues, señor. Acá al pabellón, donde estaba Ramos Villa, ingresó con el director del penal. Entonces, ¿en qué momento se entrevista? No nos puede decir pues una cosa por otra, porque eso no es el argumento de la defensa. La defensa ha dicho dos trayectos, ingreso a la puerta del penal y ingreso al pabellón B, donde se encontraba. Y ahí ingresó mi patrocinado, el director y el alcaide, y no hay ninguna circunstancia de conversación. También se nos ha señalado sobre las declaraciones testimoniales que no cuenta con fiabilidad porque no tiene corroboración. ¿Cómo que no? Se corroboran mutuamente. Primero, Rita Solís Araya sí dice, sí, yo recibí los 5,000 y le entregué a Calizaya, a Georgina Calizaya. Calizaya dice, sí, yo recibí los 5,000 soles. Era un préstamo. Ahora no dice, no hay corroboración. ¿Cuál? Contrato. Concluye, señor abogado. Correcto, señorita. El 90% de la economía en el país es informal. Y dentro de acá se dice, no el contrato. De manera que no tiene fundamento esa posición. Y para concluir,
sobre el arraigo laboral, ¿no? Dice, lo que se ha tomado en cuenta es el arraigo laboral porque cometió el delito y está siendo director del penal. Y la Corte Suprema de la Casación que hemos referido señala, la gravedad de la pena es un criterio abstracto, considerado insuficiente para y debe conjugarse con demás circunstancias como el arraigo. Y arraigo tiene mi patrocinado. De manera que no hay riesgo de fuga. Y finalmente dice acá la Suprema, tiene que ser un riesgo concreto, objetivo, y no hay. De manera que consideramos que efectivamente los nuevos elementos de convicción tienen la suficiente entidad y han puesto en cuestión tanto los elementos que se tuvo en cuenta y el riesgo de fuga. Por estas consideraciones solicitamos que la Sala declare fundada nuestra petición. Bien. Señorita fiscal. Gracias. Solamente para advertir de que el Ministerio Público, la suscrita, en ningún momento ha referido de que la señora Vicky haya ingresado al penal. Lo que he hecho es dar lectura tal como se advierte de la comunicación. Dice, Vicky está en Puno. No dice que Vicky está en... Dice, ya llegó, ha llegado al regional de Puno, refiriéndose a una persona, no refiriéndose a que ha ido al lugar donde manifiesta la defensa técnica. También, la Fiscalía refiere de que no estuvo una persona permanentemente con Farfán Gallegos y no se refiere a Edwin David Cruz Velázquez. Me referí a Wilder Edison Saavedra porque así lo manifiesta en su declaración. Respecto a Edwin David Cruz Velázquez, la Fiscalía tampoco ha hecho no ha dicho algo falso, porque ha leído tal como se advierte en su manifestación. No pudo distinguir si entre ellos se encontraba Enrique Ramos Bellido, no estaba en la posibilidad, es lo único que ha referido el Ministerio Público. Asimismo, respecto a la declaración de Georgina Caliza y Ampuero, bueno, sí, para el Ministerio Público resulta poco fiable que una persona Georgina ahora sea la tal María. Una persona georgina que se dedicaba a los préstamos de 300 soles, de un momento a otro preste 5.000 soles. Más aún, cuando esto no se condice con las actas de transcripción, porque Enrique Ramos Bellido refiere que era a quién se le iba a entregar, refiere quién iba a hacer la entrega. Estas dos personas tienen un encuentro y cuando le confirma Milena Pulache Seminario, Enrique Ramos Bellido le refiere, sí, esta era una persona con corrito y ya le había entregado. No existe, no se advierte otro elemento en la cual se tenga que esta persona le había entregado a una tal María que ahora resulta ser una Georgina. Más aún, respecto a la nota de inteligencia que advierte el abogado de la defensa, dice, se infiere, efectivamente, se tiene que inferir, porque hay que tener rayos X para ver lo que hay en el sobre, pero esto se condice con las declaraciones, con todas las comunicaciones realizadas entre Enrique Ramos y Bellido y Milena Pulachi Seminario por la cantidad, por la persona que le iba a entregar, la fecha, la hora y el día de los hechos. Eso es todo. Señorita fiscal, se ha aludido por la defensa de que este sería el segundo pedido de cese. ¿Es así, señor abogado? Exactamente. ¿Es así correcto, doctora? Sí, correcto. Bien, entonces se va a disponer que la especialista extraiga copia certificada de la resolución de primera y segunda instancia y se anexe sobre el primer cese de prisión preventiva y se anexe a los autos. Señor abogado, usted está enfocando, para que quede claro, sus alegaciones específicamente que con sus nuevos elementos de convicción se habrían aminorado el primer y tercer presupuesto material. Así es. Bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Señor Farfán, desea dirigirse a la sala. Tiene hasta 3 minutos, señor. Gracias, señora magistrada. Buenos días a todos. Bueno, yo desde que me detuvieron hace 23 meses he manifestado mi inocencia. No es justo, señora juez o señora magistrada, que yo, por supuestos, porque lo que usted está viendo, ¿no? Por un supuesto soy preso 23 meses. En 23 meses se supone que deberían ver si soy culpable, pero nada. Y no han encontrado nada porque nunca me entrevisté con el interno, nunca me entrevisté con la familia del interno. Dicen que me entrevisté con una señora, una viuda, ofreció $50.000, $25.000. Jamás me ofrecieron ni una cantidad. Tampoco me entregaron 5.000 soles que supuestamente por eso estoy, ¿no? Ahora, la fiscalía dice que por
las comunicaciones de las terceras personas entre el interno y su familia, por eso se iba a justificar el traslado, o que supuestamente iban a sembrar, pero eso son suposiciones, no estamos suponiendo. A un interno no se lo puede trasladar de un penal a otro si es que el director del penal, que es la máxima autoridad, con un consejo técnico que lo integran 4 personas, el director que la preside, el administrador, el jefe de seguridad y el jefe de OTT, los 4 son miembros del consejo. Ellos elaboran un acta del consejo y proponen el traslado a raíz de todo lo que ya manifestó el abogado, ¿no? Tiene que haber antecedentes, mala conducta o algún peligro que el interno ocasiona al penal. En base a eso se hace la propuesta y llega a la dirección regional. Sin eso no se puede trasladar. No hay otro procedimiento para traslado. Eso es lo que quería recalcar. Ahora, en otro aspecto, señorita o señora magistrada, yo no me entrevisté el 22 de junio, como se manifiesta, o lo que supuestamente supone la fiscalía, no me entrevisté con ese interno, el 22 de junio. También dice la señorita fiscal de que yo ingresé al penal antes que el director. Es cierto, ingresé antes al penal, pero yo ingreso y espero en el patio de entrada del penal a que venga el director. Ingresa el director, conversamos y recién empezamos a hacer el recorrido. Y de ahí, dentro de ese recorrido, entro al pabellón junto con el director del penal y el alcaide del penal. Y ellos son los que están a mi lado, ¿no? Porque se me acerca un interno, otro interno, piden sus quejas, alguna sugerencia que quieren hacer. Para eso estoy. Yo soy el director regional, ¿quién lo va a escuchar si no? Eso es lo que quería aclarar. Por eso que digo, no me entrevisté nunca con ese interno, ni con un familiar, ni telefónicamente, ni personalmente con nadie, ¿no? Y eso lo pueden corroborar. Cuando a mí me detuvieron, me incautaron mis celulares y ahí se puede corroborar que yo no tengo ni una llamada con ninguno de los supuestos miembros de esta banda de crimen organizado. Mínimo tendría que tener una llamada con alguien, pero no tengo ni una llamada con ninguna persona de esa banda, ni con la familia, ni con nadie. Eso es lo que quería recalcar. Lo otro, no es justo que después de 23 meses yo siga preso por supuesto, señorita magistrada. No es justo. Mi familia, mi honor, mi reputación, 31 años de servicio a la institución, al INPE, y jamás he estado inmerso en un tema de estos. Nunca he tenido un proceso y lo pueden ver con los antecedentes que yo tenga. Este es el primer antecedente que voy a tener en mi vida. Por eso yo les pido a ustedes que hagan justicia, porque 23 meses que mis hijos están desamparados, ¿quién lo ve a mis hijos? ¿El Estado? No, yo soy que siempre los ha alimentado, los ha cuidado, los ha guiado. ¿Quién lo guía ahora? El daño que le han hecho a ellos, o le están haciendo a ellos. Esperemos, Dios mediante, al menos son niños que siempre han sido criados correctamente y nunca no han tenido ningún problema y no lo tienen hasta ahora. No quisiera que lo tuviesen, pero ¿quién está al lado de ellos? Nadie. Solamente su mamá o la familia que trata de... Pero no es como uno, pero yo soy el que siempre los ha mantenido. Eso es lo que quería pedirles de ustedes, señores magistrados, que me den la oportunidad de seguir este juicio. Este juicio va a durar 6, 7 años. Y mientras tanto, ¿qué daño se le hace a uno que injustamente está acá preso? Les pediría a ustedes que vean ese tema, porque si yo, bien es cierto, soy tranquilo en mis temas, de repente, por supuesto, estoy acá y de repente, supuestamente, la fiscalía podría haber tenido razón en su momento, pero ahora, después de 23 meses, se han hecho diligencias que están corroborando de que yo no soy culpable, y sigo acá. Le pediría al señor magistrado que vea y que me dé la comparecencia restringida. Yo voy a ser el primero en venir a la diligencia. Jamás he salido del país, ni pienso salir, porque acá lo que yo más quiero es estar acá, mis hijos. Yo por eso trabajé con la tía. Gracias, señora magistrada. Disculpe Bien, señor. mi palabra.
Señorita fiscal, una precisión antes de concluir. ¿Tienen previsto ya cuándo estaría concluyendo la investigación preparatoria? He conversado con el fiscal provincial y ya están por concluir. Es lo que me ha dicho. No me ha dado una fecha porque es a veces Lógicamente. imposible por la cantidad. Son 72 investigados. Bien, muchas gracias. Bien, la sala comunica a las partes procesales que la decisión va a ser emitida en un plazo razonable y comunicada en sus respectivos domicilios electrónicos. ¿Se da por concluida la audiencia?